Buena gente, vamos a ver ahora el texto de la percepción de Lowe, como ya les había prometido. Antes que nada quiero empezar haciéndoles una advertencia. Este video no reemplaza la lectura del texto, es necesario que ustedes lean el material. Si no lo leen y les va mal por ver el video, bueno, lo lamento. Vamos a empezar viendo algunos aspectos básicos, ¿sí?, acerca del concepto de percepción. Él va a empezar diciendo que toda experiencia se corresponde de alguna manera con alguna modalidad sensorial, ya sea la vista, el olfato, el tacto o lo que sea. La diferencia que va a hacer él entre sensación y percepción es que en esta última es necesario que haya alguna clase de concepto para que nosotros podamos decir que hay percepción. Por ejemplo, para que yo pueda decir que veo una mesa, es necesario que yo tenga el concepto de mesa. Sin que yo tenga ese concepto, yo no puedo decir nunca que estoy viendo una mesa. Entonces, además del cual, ¿sí?, además del contenido cualitativo sería, es necesario que haya conceptos para que haya percepción. ¿Qué son los conceptos? Los conceptos son etiquetas que nosotros utilizamos para ordenar la experiencia que nosotros tenemos. Por ejemplo, en esta imagen nosotros tenemos distintas etiquetas. Por ejemplo, el cielo, los árboles, el lago y la aurora boreal, ¿sí? Son distintas formas que nosotros vamos nombrando y ordenando, sobre todo esto último, ordenando la experiencia que tenemos. Otra diferencia que le suele costar bastante, pero en realidad no es tan complicada, es la diferencia entre juicio perceptual y experiencia perceptual. Alguien puede pensar o emitir un juicio acerca de lo que está viendo, pero muchas veces vemos algo sin querer o sin poder emitir un juicio acerca de ello. Supongamos el siguiente ejemplo. Yo tengo un sobrino que tiene 1 año y, por ejemplo, él juega alrededor de la mesa. Yo puedo decir que el niño ve la mesa, aunque el niño no sea capaz de formular un juicio como, delante mío tengo una mesa, las mesas son muebles que se suelen tener en el comedor. No hace todo ese juicio. Él simplemente ve la mesa. ¿Cómo sé yo que la ve? Porque se comporta de determinada manera. Por ejemplo, cuando va gateando, la esquiva, lo usa para levantarse muchas veces, sabe que no se tiene que chocar contra ella porque es dura. Entonces, el niño tiene alguna experiencia perceptual, pero sin embargo no es capaz de hacer un juicio perceptual. Por otra parte, además, tengan en cuenta que las experiencias perceptuales son mucho más ricas que los juicios. ¿Por qué? Porque nosotros por lo general en los juicios somos más sintéticos, no damos toda la información que captamos. Por ejemplo, piensen en el siguiente caso en esta foto, en el cual se ve la ciudad de Buenos Aires. Ustedes ven una infinidad de detalles, de pequeñas cosas que hay en la foto, y sin embargo es muy difícil que ustedes hagan un juicio acerca de todo lo que ven. Además, lo va a distinguir entre dos sentidos, dos significados de la expresión me parece que. Un sentido es el sentido fenoménico, que es cuando intento expresar cómo siento determinada cosa. Por ejemplo, cuando estoy drogado, los colores me parecen más brillantes, es un flash. Ahí yo lo que estoy explicitando es cómo percibo, cómo siento yo en una determinada situación, una determinada cosa. Ahora elegí el caso de la gente que está drogada, pero solamente como para que sea bien ilustrativo. Pero en realidad aplica a todo. Por ejemplo, cómo siento el dulce, cómo siento el ácido, cómo siento todo. Por el otro lado también hay un sentido epistémico cuando yo digo me parece algo, que es introducir un matiz de duda acerca de algo que se quiere afirmar. Por ejemplo, me parece que Roberto le está tirando los galgos a Mariana. Ahí yo estoy diciendo, me parece que es así. No estoy seguro, por eso es un matiz de duda, pero me parece que es así. Además, Lowe va a hablar de lo que son conceptos observacionales. Esto quiere decir
que se refiere a conceptos que nosotros tenemos implícitamente acerca de cómo suelen verse determinadas cosas. Estos son los conceptos observacionales que nosotros utilizamos cuando queremos reconocer algo. Más allá de que nosotros tengamos un concepto, por ejemplo, de diccionario, de lo que es algo, puede ser que no tengamos un concepto observacional acerca de cómo se debiera ver ese algo. Por ejemplo, cómo se ve un ave prehistórica parecida a un avestruz con cuello naranja, cabeza azul y una especie de hacha en la cabeza. Bueno, se ve más o menos así. Luego lo va a pasar a presentar las teorías de la percepción. La primera que va a presentar es la teoría causal de la percepción. En la teoría causal de la percepción lo que tenemos es el principio P que resume toda la teoría causal de la percepción. Ahí está todo, si se lo saben descifrar. El principio P dice, un sujeto S percibe un objeto O si y solo si S tiene una experiencia perceptual cuyo contenido se ajusta adecuadamente a la situación de O y está causado de modo apropiado por la situación de O. Para comprender bien qué quiere decir esto, porque parece chino básico, les hice un dibujo, ¿sí? Con este señor que tira rayos láser por los ojos. Acá se puede ver cómo el objeto O, que sería el cuadrito de la montaña y la Tierra atrás, está causando, ¿sí?, apropiadamente la experiencia en la cabeza de este señor, y esa experiencia se ajusta adecuadamente a lo que está en la situación de O, el cuadrito. Fíjense que el principio P establece que tiene que haber una relación causal. Para que haya percepción es necesario que haya alguna relación causal entre el objeto externo y nuestra experiencia. Caso contrario, no hablaríamos de percepción. Imaginen, por ejemplo, que les doy una droga que hace que vean manzanas verdes todo el tiempo. Entran a cualquier lado, a una carnicería, a la casa de su mamá, a una biblioteca, entran, qué sé yo, al hipódromo y todo lo que ven son manzanas verdes. Sin embargo, en un momento entran a una verdulería donde hay, de hecho, manzanas verdes. ¿Ustedes dirían que las están viendo? No, estarían teniendo una alucinación verídica. ¿Por qué? Porque en ese caso, si bien su experiencia se ajustaría a lo que hay en la situación, no habría sido causado por esa situación. Entonces habría ajuste, pero no habría causalidad y por ende no habría percepción. Además, para que haya percepción, esa relación causal debe ser apropiada. Lo presenta el problema de las cadenas causales desviadas. Solo decimos que percibimos el objeto si es que estamos ante una relación causal apropiada, pero en caso de no ser así diremos que estamos otra vez ante una alucinación verídica, como parece suceder con las cadenas causales desviadas. Ahí él le da el ejemplo de un neurocientífico loco, ¿sí?, que conecta una serie de electrodos a su cabeza y conecta esos electrodos a su vez a un interruptor. Cada vez que yo presiono el interruptor, ese interruptor causa que yo tenga la experiencia de ver una manzana verde. Entonces la causa de que yo vea la manzana verde en mi cabeza es que alguien apretó ese interruptor. Supongamos ahora, además, que yo para presionar ese interruptor uso una manzana verde. Ahí yo tendría que decir que la manzana verde de hecho está causando que mi experiencia sea de una manzana verde, pero la estaría causando mediante el interruptor. Entonces yo diría que es una cadena causal desviada. Entonces no diría que la estoy viendo. Ahora bien, ¿por qué diría que no la estoy viendo? Diría que no la estoy viendo porque podría haber cualquier otra cosa arriba del interruptor presionándolo, como por ejemplo un jarrón rojo, y sin embargo mi experiencia en mi cabeza seguiría siendo la de una manzana verde. Entonces decimos que es una mera coincidencia que en ese caso, en el anterior, yo vea una manzana verde.
Además, el ajuste debe ser adecuado, es decir, mi experiencia se tiene que ajustar al objeto del entorno que yo estoy viendo supuestamente. No se exige que el ajuste de nuestra percepción sea perfecto, porque es sabido que habitualmente nuestra percepción se distorsiona. Entonces, por ejemplo, en el caso de las líneas de Müller y Lyer, se pronuncia así Müller y Lyer, una línea parece más larga que la otra. Eso es una ilusión óptica. Entonces, está bien, no tiene que ser perfecta, pero sí tiene que ser más o menos adecuada. Tiene que ser de alguna manera parecida, representar más o menos lo que tengo enfrente. Si no, estaría loco, básicamente. Luego va a presentar dos problemas que tiene la teoría causal. El primero es que el problema de las cadenas causales desviadas parece no tener solución. Pareciera que no tenemos bien en claro cuándo hablamos de una cadena causal apropiada, y eso es algo que cuesta explicitar. Pero eso, dice, es un problema, si se quiere, menor. Podríamos ver si después si no tiene alguna solución. Nunca lo ve. Bueno, el otro problema, que es un poquito más jodido, es el problema del escéptico. Al mantener una perspectiva de la percepción como relación causal, estamos diciendo que nuestras experiencias perceptuales son efecto de los objetos del mundo. Entonces, nunca tenemos acceso directo a los objetos externos, solo los efectos que ellos nos causan. Por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplito de nuestro hombre que tira rayos láser por los ojos, la experiencia será un efecto del objeto. Entonces, si es solamente un efecto de ese objeto, entonces yo nunca puedo afirmar a ciencia cierta que haya sido causada por ese objeto. Podría haber sido causado por otra cosa, yo no lo sé, porque solamente tengo acceso al efecto. Entonces se dice que la teoría causal de la percepción introduce un velo entre la experiencia, entre el sujeto y la realidad. Así como mi experiencia puede haber sido causada como consecuencia de un objeto externo, también puede haber sido causado por un genio maligno o por la Matrix. Yo no lo sé, no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque solamente tengo acceso a mi conciencia, al efecto de esos objetos. Entonces, el escéptico va a decir lo siguiente: todas las experiencias que suponemos como percepciones verídicas podrían, de hecho, ser alucinaciones. Es posible que, en realidad, nunca percibamos objetos externos. Podríamos tener toda clase de experiencias sin que el mundo externo siquiera exista. Acá Lowe le empieza a quitar importancia al problema del escéptico. Dice, son personas muy complicadas, no le demos tanta bola, siempre salta con estos argumentos, la verdad que no sirven tanto. ¿Por qué? Porque supongamos que fuera cierto, es lógicamente posible, si es verdad, que nuestras experiencias hayan sido causadas por otra cosa que no sean los objetos externos. Sin embargo, hay 10.000 millones de cosas que son posibles y no por eso las tomamos tan en serio. Sería posible, lógicamente, que el universo completo haya empezado hace 5 minutos. Es lógicamente posible. Pero sin embargo, uno no se toma tan en serio esa posibilidad. Además de esa respuesta, luego va a probar con otras cosas, como por ejemplo la teoría disyuntiva, ¿sí? Como respuesta al problema del escéptico. Acá viene el superdisyuntivo a intentar solucionar el problema que aqueja a la teoría causal de la percepción. ¿En qué consiste la respuesta que da el disyuntivista al problema del escéptico? Para la teoría causal de la percepción, la única diferencia entre una experiencia alucinatoria y una experiencia perceptiva es la causa. Si es causado por algo como la Matrix, un genio maligno o una droga, diríamos que es una experiencia alucinatoria. Mientras que si ha sido causado por un objeto externo, el causalista va a decir que es una experiencia perceptiva. Sin embargo, el teórico disyuntivista va a decir que no solamente se diferencia por su causa,
sino que la experiencia en sí misma es diferente, que se trata de cosas que se sienten diferentes y que uno habitualmente no las confundiría. Eso es lo que dice el disyuntivista. Dice, uno no se confunde cuando está soñando que cuando está despierto. No confunde una alucinación con una experiencia real. Esto último es medio discutible, porque cualquiera que haya visto a una persona que está loca, que alucina, sabe que en realidad sí se confunden todo el tiempo. Por último, no tan último, pero llegando al final, lo voy a presentar dos enfoques psicológicos, dos teorías psicológicas acerca de la percepción. Uno es el enfoque computacional y el otro es el enfoque ecológico de la percepción. El enfoque computacional, que es presentado por David Marr, implica que vemos a la percepción como un procesamiento interno de información. Nuestros sentidos captan estímulos del ambiente y luego los transmiten hacia otros sistemas en donde son procesados, codificados, hasta obtener una representación de la situación externa. Es decir, yo capto información de mi vista, de mi oído, de mi tacto, ¿sí? Esa información es información en bruto, que en realidad son sensaciones que yo después tengo que procesar adentro de mi organismo, en mi cerebro, para poder obtener una representación, una escena de lo que ocurre alrededor mío. Al decir que hay representaciones internas, estoy hablando de que la percepción sería un fenómeno indirecto. Yo no captaría la realidad de manera directa, sino mediante ese procesamiento. Yo solamente sería consciente de estados internos, de representaciones, que se relacionan, que representan el mundo externo, pero en realidad nunca tendré contacto con el mundo externo, por lo menos no de manera directa. El enfoque computacional va a decir que hay distintos niveles de procesamiento de la información. Está el nivel superior, que es la tarea a realizar, lo que yo tengo que hacer en un determinado lugar. En segundo nivel tengo la codificación. Y en un tercer nivel está el nivel de la estructura física, que es más bien mecánico. Para el enfoque computacional hay procesos que son modulares. ¿Qué quiere decir que sean modulares? Que son encapsulados, son independientes el uno del otro. Uno no altera al otro. Estaría, por ejemplo, algo así como un sándwich, en el cual está el pan, que es la percepción, la carne, que será la cognición, y el otro pan, que sería la acción. Ahí están cada uno de los sistemas claramente separados y uno no interviene en el otro. Por eso, por ejemplo, es que, de acuerdo con el enfoque computacional, la cognición no puede corregir a la percepción. Por ejemplo, cuando yo veo una vara en el agua que parece que está quebrada, aun cuando yo sé que en realidad la vara no está quebrada, mi percepción la sigue viendo como si estuviera quebrada. Eso es, de acuerdo con este enfoque, porque un sistema encapsulado no interviene en el otro. Finalmente vemos que el computacionalismo tiene un problema, ¿sí? Hay una crítica que se hace al computacionalismo que la hacen justamente los ecologistas. El computacionalismo sugiere una visión de la percepción que parece bastante compleja y poco económica. Al tener un contacto con la realidad que se encuentra mediado por representaciones, pareciera casi imposible que pudiéramos procesar la información de algunas situaciones lo suficientemente rápido. Supongamos, por ejemplo, que yo soy una gacela, supongamos, imaginémoslo, y que estoy tratando de escapar de un chita. Yo tendría que procesar a una velocidad muy alta la posición del chita, debería procesar también la información del ambiente, del terreno, cómo están mis patas, tendría que estar todo el tiempo generando información nueva, generando todo el tiempo representaciones, y pareciera que hasta que hago todo eso ya me comieron. Entonces, por eso es tan importante que el modelo computacionalista no sea económico, es un problema.
Por otro lado tenemos el enfoque ecológico, que es un poco más laxo, más económico, más simple, que va a proponer que la percepción es un proceso directo. El ambiente ya es suficientemente rico en información y el organismo solo capta esos datos del entorno para poder guiar sus acciones. Esto es importante porque hay una mutua dependencia entre la percepción y la acción. A diferencia del enfoque computacionalista que dice que son fenómenos o procesos encapsulados, el enfoque ecológico va a decir que son procesos que están todo el tiempo en mutua dependencia. Por ejemplo, para yo conocer el mundo, para yo poder verlo, percibirlo, es necesario que yo haga alguna clase de acción. Por ejemplo, si alguien me venda los ojos y me pone en la mano un objeto, muy probablemente yo no lo pueda identificar, no pueda saber qué es lo que tengo en la mano. Sin embargo, si esa persona me dice, podés tocarlo, palparlo, fijarte qué es, quizás yo me dé cuenta de qué es. Traten de no hacer chiste de doble sentido acá. Además, Gibson va a proponer el concepto de affordance, justamente como reemplazo del concepto de representación. Para Gibson, el affordance sería algo así como una sincronización o una sintonización con el medio. Nosotros cuando estamos, por ejemplo, en la situación que vimos recién de la gacela huyendo del chita, diría Gibson que está poniéndose en sincronía con su medio para poder huir, para poder hacer una acción. Y en la medida que acciona, que realiza alguna conducta en su medio, a su vez recibe nueva información. Finalmente, tenemos un cuadrito para que puedan ir comparando el enfoque computacional con el enfoque ecológico. El enfoque computacional es representacional, es indirecto, los procesos son encapsulados, la percepción respecto de la cognición y la cognición respecto de la acción, y además es internista, es decir, la percepción es un proceso que ocurre dentro de la cabeza del organismo, ¿sí? Por el otro lado, el enfoque ecológico es no representacional, es directo, capta la información directamente del ambiente, la información que ya está ahí. Los procesos son interdependientes, es decir, la cognición depende de la acción y de la percepción, y es un fenómeno externista, ¿sí? Es una perspectiva externista de la percepción. Ahora sí, como último tema que va a tratar Lowe en este texto es la visión ciega. La visión ciega es un fenómeno relativamente raro en el cual algunas personas que tienen lesiones cerebrales quedan ciegas de cierta forma. Sus ojos continúan funcionando bien, pero la información visual no es procesada de la misma manera por sus cerebros. En la visión ciega, a pesar de que estas personas manifiestan no poder ver, es notorio que son capaces de procesar información visual del ambiente y no están fingiendo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Las personas están ciegas, ¿sí?, de una determinada manera. Lo va a decir que habría dos sistemas de percepción, uno consciente y el otro inconsciente. Y en el caso de las personas con visión ciega, estaría dañado el sistema consciente, pero continúan procesando información visual de manera inconsciente. De esta forma, que es lo que extrae Lowe de todo este fenómeno, de todo el análisis que hace ahí, es que habría dos significados de la palabra ver. Por un lado estaría el tener una experiencia consciente de ver, ¿sí?, y por el otro, la capacidad de procesar información de tipo visual, que es lo que estas personas sí podrían seguir haciendo. Siguen, por ejemplo, pudiendo contestar acerca de si un objeto está a la izquierda o a la derecha mediante el uso de sus ojos, ¿sí?, sin tocarlo. Entonces, ven de una manera, pero de otra manera no ven. No son conscientes de que están viendo. Eso es lo que estaría dañado. Bueno, eso es todo. Espero que se hayan divertido. Have fun.